Yo no te puedo creer. No, esto sí es increíble. No. Déjame un momentico, yo a ver si puedo pasarte videollamada porque te quiero ver la cara que hacías en ese momento. En No, ese... pero ¿qué te las vas a dar, hombre, si de tecnología a esta edad uno no entiende un carajo? Yo soy un poquito bestia, como decías tú, para estas cosas también, pero voy a tratar. Espera un momentico a ver. Dale, Mire, dale. espere a ver, videollamada tan conectada. Aquí estás, mire, aquí estás, véalo, ahí está el hombre, Bueno, vea. bueno. Ah, para que vea. Entonces voy a dejar este aquí para poderlo ver allá a usted, hermano. ¿Qué hubo, Dieguito? Igual, qué Bueno, bueno verte. y me estabas diciendo entonces que ese fue tu primer stand-up comedy y se te bloqueó la mente. ¿Y eso uno cómo hace con toda esa cantidad de gente allá adelante? Oh, imagínate, es que yo cometí la osadía de decir que podía hacer un stand-up comedy porque había hecho teatro. Había Claro. hecho teatro muchas veces y me sentía sobrado con el tema. Pero cuando uno sale al escenario y dice buenas noches y mira a la gente a la cara y descubre que eso no es teatro, entonces me paralicé y fue que se me fue el habla, la lengua se me puso como una piedra y No, casi no puedo terminar. no, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hace uno ahí? Nada, seguir adelante. Uno no puede bajarse de un escenario, hay que seguir como pueda, como sea, pero hay que terminar la función. No, ¿y la letra qué? ¿Y la cosa que tenías que decir que te puso la mente en blanco? No, eso, digamos que el problema no es que se me hubiera olvidado la letra, sino que me paralicé del susto. Porque mira, cuando estás interpretando un personaje en el teatro, tú tienes la excusa de estar diciendo el texto que ha escrito otra persona. Claro. Entonces, pues no sientes que el público te esté juzgando directamente como persona, sino quizás como actor, como intérprete. Pero en Sí, el caso del stand-up, están juzgando a la persona, están claro. juzgando a Diego Trujillo. Eres Eso es lo tú, que claro. paraliza. Eres tú. Y además una cosa escrita por ti, además. Es una obra escrita por mí, de acuerdo. Claro, que se Exactamente. llama... Se llama ¿Qué desgracia tan infinita? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Te voy a contar una historia mía que es parecida, pero que en el tiempo quizás no. Yo apenas estaba comenzando y a mí me mandaron a un camerino de El América. Yo en esa época obviamente vivía en Cali, eran mis comienzos. Y entonces me tocó entrevistar a un jugador que nunca se me olvida su nombre. Se llamaba Luis Alegría Valencia, le decían Macuco Alegría Valencia. Ajá. Y yo estaba muy asustado, Diego, te digo. Y entonces a mí lo único que se me ocurrió fue esa pregunta de cajón que todavía se hace, ¿ah? Todavía se hace. Bueno, ¿y qué opina del partido? ¿Qué opina del partido? Eso fue lo primero que me ocurrió. Y el hombre me va diciendo, ¿y qué opinas vos? Y, y cuando me Claro, devolvió la pregunta y me dijo, ¿y qué opinas vos? A mí no me ocurrió absolutamente nada. Mira, igual que lo que te pasó, se me nubló la mente. Yo no sabía si hacerle la segunda pregunta, si eludirle, no sabía. Yo empecé a tartamudear y Macuco se reía porque él sabía que yo era un peladito que estaba apenas aprendiendo y entonces él se reía en el fondo y al final continuamos la entrevista y años después yo siempre digo que le tengo un enorme agradecimiento a él, porque eso jamás me volvió a pasar. O sea, nunca, jamás me volvió a ocurrir una cosa como esa. Empecé a prepararme mejor para ir a una entrevista de tal suerte, bueno, ¿y qué hago si este tipo de punto llega y me la devuelve o me devuelve la pregunta? Entonces alguna vez me pasó y dije, no, es que el entrevistado no soy yo, el entrevistado es usted. Pero aquí pero no estamos haciendo eso. eso es importantísimo que le pase a uno eso en la vida, porque ahí aprende uno y no le vuelve a pasar, como te pasó a ti con Macuca. Sí, Yo simplemente terminé esa función y a la semana siguiente me volví a subir al escenario y ya de ahí en adelante la cosa empezó a fluir y se convirtió en un éxito el monólogo. no, y no tengo la menor duda que lo disfrutaste mucho más que si no te hubiera pasado eso. Eso sí estoy absolutamente seguro. Bueno, has hecho muchas cosas, Diego, y has sido uno de los más brillantes, admirados y recorridos actores de la televisión, del cine, del teatro. Pero yo te voy a contar realmente algo
que tal vez alguna vez te lo dije. A mí me marcó una actuación, una novela de la pantalla chica que fueron Los Reyes. Y me Sí. marcó porque yo realmente no he sido muy novelero, te lo digo francamente. Tal vez habré visto 2 o 3 series en toda mi vida, pero esa me marcó porque, mira, yo en esa época trabajaba en un noticiero por las noches cuando salía la serie y yo lo dejaba grabado y ahí de que esa cosa no me la grabaran porque eso para mí era el descanso para llegar a mi casa a ver la serie de Los Reyes. Obviamente pues la actuación de Carriazo fue maravillosa, pero la tuya como Iriarte fue realmente algo que a mí me marcó. Yo todavía molesto mucho con esa palabra de abestia. ¿De dónde salió eso, hermano? ¿De dónde salió eso? Esos son frases y cosas que se le van quedando a uno en la vida eh, porque las oye en algún lugar, porque alguien conocido las dice y uno se las va apropiando. Los actores, pero no solo los actores, todos de alguna manera somos como esponjas en ese sentido. En mi casa había un amigo de la casa que era una persona fascinada por el lenguaje, fascinada por el español, que era Alfredo Iriarte, no sé si te acuerdas, un escritor Sí. que además de tener un dominio del lenguaje, escribía con mucho sentido del humor y decía eso, decía a bestia cada vez que podía. Y yo me apropié de esa frase y entonces eso después se volvió una frase de Iriarte, pero es una frase, hoy en día hay memes con esa frase, con Iriarte diciendo a bestia. Pero yo creo que nos pasa a todos, yo creo que te ha pasado a ti, digamos, yo me acuerdo de esas narraciones de ustedes, William, contigo, cuando decían esto de esta noche no me esperen en la casa. ¿Qué frases tienes tú? Bueno, la verdad, el inventor de todas esas frases es William. Lo de esta noche no me esperen en la casa surgió una vez que estábamos transmitiendo un partido en Ibagué y resulta que se fue la luz y se fue la luz en el estadio y entonces vos sabés que pues allá el aeropuerto no funciona de noche y entonces, o no funcionaba en esa época de noche, y entonces pues cuando volvió la energía pues ya no teníamos tiempo para regresar a casa y entonces a William se le ocurrió al final del partido, que resultó bueno el partido, decir, y esta noche que no nos esperen en la casa, compañeros, porque no alcanzamos a llegar. Y eso, él no se imaginó que eso iba a resultar como resultó. Y empezó a meter la frase cada que había un partido bueno o que ganaba la selección Colombia o que había una cosa muy emocionante, y esta noche que no nos esperen en la casa, y la gente empezó, ustedes mandan a la gente a beber, hombre, sean más responsables, hombre, que no, mire, aquí la gente no necesita ninguna excusa para irse a hacer eso o a rumbear o a hacer eso, es un país de gente feliz y de gente que sale a disfrutar y demás. Esa frase fue muy famosa, el compañero también, y por supuesto hubo otra que también fue muy importante. ¿Qué partidos nos tocan, compañero? Esos partidos la metía tanto cuando era bueno el partido como cuando era muy malo. Entonces decía, el partido estaba muy mal y decía, uy, ¿qué partidos nos tocan, compañero? La gente se moría de la risa con eso porque sabía que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por transmitir un partido de esos que no era pues la maravilla. Y es que es así, uno, digamos, los actores, generalmente cuando empezamos las novelas y estamos en esa etapa de construcción de los personajes, es muy importante crear este tipo de frases o digamos, algún tic nervioso del personaje, una manera de sentarse, de hablar, de caminar, que es lo que lo identifican y lo conectan con la audiencia. Y si eso funciona, se vuelven frases que quedan andando para toda la vida, para siempre. Yo me acuerdo que estas cosas que yo me inventaba y decía, como te digo, porque las había oído en mi casa o en algún lugar como qué desgracia tan infinita o cosa pútrida, decía yo, la vaca putrefacta, le Sí, decía sí, yo. sí. Eso, todo eso después, oye, ve uno que la gente lo sigue repitiendo y es una maravilla porque lo conecta uno con toda la historia de esas. No, 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 Diego, mira, yo te digo, tengo una gran amistad y un gran cariño por Yanecita Balman, que era Katy en Los Reyes, tu esposa en Los Reyes.
Y la verdad es que yo me divertía mucho cada que le decías eso. Es que cosa pútrida. No, 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 no. Eso era una cosa terrible. O sea, todavía me da risa, sinceramente todavía me da risa porque fue realmente espectacular. Y yo dije, algún día tengo que hablar con Diego para que me cuente acerca de eso. Porque, a ver, y lo de qué desgracia tan infinita que te inspiró para hacer un stand-up comedy, ¿de dónde salió? Pues mira, qué desgracia tan infinita era una frase que decía mi mamá. Mi Ah, mamá, que me tuvo que criar a mí junto con tres hermanos, que éramos insoportables y ella vivía sola, tenía que trabajar, le tocaba durísimo y nosotros no le ayudábamos mucho. Entonces la pobre llegaba a la casa y estaba todo hecho un desastre y más o menos se tiraba al piso y decía, qué desgracia tan infinita. A mí no se me olvida esa frase nunca y claro, cuando escribí este stand-up que habla sobre la crisis de la mitad de la vida en los hombres, me pareció que todos los síntomas y todo lo que nos ocurre y todo lo que nos pasa es una desgracia infinita. Entonces, la frase, además de que era muy conocida, resumía de alguna manera eh, todo el sentimiento de esta obra. bueno, Diego, mira, yo te voy a meter en una cosa que me parece que es muy, muy importante que la gente sepa. La preparación que una persona debe tener para poder hacer su trabajo. Conozco de esa preparación que tú tienes para hacer tus cosas, la manera como escribes tus libretos, cuando se trata de escribir tus obras de teatro, tus stand-up comedy. Y la gente me dicen, oiga, ustedes tan bueno que se sientan allá a ver esos partidos, van a todos los mundiales y pasan delicioso y no sé qué, y viajan. Y la gente no se imagina lo que hay detrás de todo eso, el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Yo soy, digamos, un enfermo por escribir. Te cuento esa parte de mi vida. Yo casi todo lo escribo, no lo leo nunca. Eh, eh, Tengo muy mal sentido de la memorización. Alguna vez me dijeron, oiga, venga, es que vamos a hacer una película, después te cuento de qué se trataba. Y yo dije, no, no, yo actor no soy, yo no puedo hacer eso. No, es que tú vas a ser de un periodista que cuenta la historia. Entonces, cuando yo les conté a ellos, les dije, vea, yo nunca podría ser actor, primero porque eso es un don que les da a los grandes actores como tú, por ejemplo, y segundo porque yo no soy capaz de memorizar un libreto que otra persona escribió. Si no soy capaz de memorizar los míos, de verdad, yo escribo mis cosas y después cuando las voy a leer, me toca que repasar y decir qué fue lo que yo escribí y hacerlo de otra manera. ¿Cómo escribes tú? ¿Cómo escribes tus cosas? ¿Cómo te sientas? ¿Cuál es tu rutina, tu preparación y demás? Mira, eso es muy interesante porque creo que son procesos individuales que tenemos todos, como esos que tienes tú. Yo sé perfectamente lo que hay detrás de toda esta narración, todo lo que te has tenido que investigar, todo lo que has tenido que leer, apuntar y tal. Y justamente la virtud está en que no se note, en que Ajá, no se note que es aprendido, en que no se note que lo has estudiado, sino que suene completamente natural y coloquial. así es. De modo que, digamos que lo que yo hago es inicialmente estructurar las obras, eh, imaginar de qué es lo que quiero hablar y después poco a poco voy desarrollando unos temas dentro del monólogo. Si estoy hablando de la crisis de la mitad de la vida en los hombres, pues lo que hago es que inicialmente hablo, digamos, del examen de próstata y entonces Claro. investigo muchísimo, ¿sabes? No es como que, voy a decir algo de la próstata, no, me siento realmente y leo y en qué consiste y qué se hace y bueno, todo. Y Ajá. eso después lo convierto en una cosa coloquial, lo voy convirtiendo en un texto que yo puedo decir sin que se note que estaba escrito. Sí, no, claro, pero digo, tienes que, a la vez que estás investigando, tienes que irte lo guardando en la memoria, en la mente, para poder después decirlo a tu manera, con tu estilo, con la gracia que debes de tener para que la gente se ría, pues, si se trata de una cosa de humor, ¿no? Claro, claro. Finalmente es mucho más importante eso que tú dices, es sentarse a entender de qué se trata el asunto para tenerlo claro en la cabeza y después digamos que sí hay unas ciertas líneas de humor que uno tiene que escribir y aprenderse, saber dónde van, en qué momento van y cómo se meten. Pero en términos generales tienes que tener la idea clara para poder incluso improvisar sobre eso. Sí. Eh, Eso es muy importante. No, buenísimo, buenísimo.
te iba a hacer caer en cuenta de algo, Diego, y yo creo que de pronto cuando te lo diga vas a saber de qué estamos hablando. Eh, Hiciste de un abogado corrupto en una novela muy famosa en Colombia que se llamó La Costeña y el Cachaco, si no estoy mal, ¿no? Que hacías de un abogado que tenía... ¿Era esa o cuál? O estoy enredando? En La Costeña del Cachaco hacía un personaje que fue entrañable, que es el que más se parecía a mí, era como mi alter ego, que era Sí. un italiano que tenía un Ah, bar en la playa. el italiano, sí, lo estoy confundiendo, sí, el italiano, Sí, 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 maravilloso, sí. Que es, maravilloso, sí. que es una maravilla porque yo no sé si te pasa que uno se identifica con ciertos personajes, digamos que aunque todos los personajes son importantes y son interesantes, uno siente cierta debilidad por algunos. Yo no sé si te pasa a ti que te gusta más narrar el partido de un equipo que de otro, o no, o es No, mejor que no se note. no, pero de pronto, no, de pronto tengo en mi cabeza recuerdos muy especiales de partidos que han sido trascendentales en mi vida, que he tenido la oportunidad de comentar. Por ejemplo, el partido del gol de Rincón en el Mundial de Italia 90, que fue después de que nos hicieron un gol, ¿te acordás que ya se iba a acabar el partido? Que nos hizo un gol Alemania y nosotros con ese empate clasificábamos y nos hicieron un gol ya para acabar el partido y sacó la pelota Colombia e hicimos un gol agónico que yo creo que es uno de los goles más gritados que ha habido en la historia del fútbol colombiano. Tengo un recuerdo muy especial de ese partido. Obviamente del 5-0, que pues, me lo recuerdan en todas partes, porque con William fuimos los encargados de hacer esa transmisión de televisión para Colombia y eso se quedó en la memoria de la gente por siempre. Hay generaciones que no vieron ese momento, ese capítulo importante de la Selección Colombia y se lo saben. Yo veo pelados de 20 años, de 25 años que no estaban todavía en esa época y me dicen, oiga, ¿y cómo fue esa cosa del 5-0 y que usted se metió al camerino y que hizo no sé qué cosa? Y se lo han leído, se lo han visto en videos y demás. Y pues obviamente también la más reciente, el gol de James en el Maracaná, el golazo en el Mundial de Brasil. Entonces son partidos que se te quedan en la memoria, en la mente. Pero yo también sé que aparte de ese italiano que hiciste, hay un papel en el cine, creo que es una película del maestro Harold Trompetero, Riverside, puede ser, Riverside. Creo que hubo un papel ahí que te enamoró y te encantó porque terminaste siendo un indigente. ¿Cómo fue eso? Esa es una historia muy, muy bella, Adolfo, porque Harold Trompetero se ha caracterizado por hacer unas historias fundamentalmente de comedia, unas historias de humor, pero con la particularidad de que él hace historias con muy bajo presupuesto. Ajá. Y le funcionan muy bien, le funcionan muy bien. Y esta, Riverside, fue quizás la de más bajo presupuesto. Es una clasificación que hay en Estados Unidos que es ultra bajo presupuesto. Y eso lo que pasa es que te permite, digamos, poner una cámara en un andén y grabar sin que te cobre la municipalidad, sin que te cobre la ciudad. Entonces evitas esos cobros. Pero eso también hace que tengas que grabar a la intemperie prácticamente en invierno a No. menos 3 grados bajo cero. No, pero bueno, esa es una historia increíble porque es de las pocas historias dramáticas de Harold Trompetero y tuve la suerte de hacerla en Nueva York con un elenco de norteamericanos, una historia dramática realmente, pero inmensamente conmovedora. Como tú dices, la historia de un barranquillero que ha tenido una gran vida en Nueva York y de repente comete una serie de errores y termina convirtiéndose en un indigente. Entonces es la historia de este personaje tratando de regresar a Colombia con su mujer que está enferma. Grandes anécdotas, grandes amigos. Contame una de esos, un día esos grabando allá en ese frío tan violento allá al lado del río, me imagino. Al lado del río, hacíamos esto al lado del río, debajo del puente de Brooklyn. Y como te digo, esto era menos 3 grados bajo cero, no teníamos ni siquiera baños. Entonces había que salir a las 2 o 3 de la mañana, muerto de frío, caminando, buscando un postecito donde esconderse.
para poder evacuar. Claro. Y en una de esas caminadas, de repente me asomé a una esquina y me encuentro con que hay un despliegue de luces, de trailers, de gente, pues estaban haciendo una película de ultra alto presupuesto y entonces habían puesto a nevar artificialmente. Entonces nevaba y esto era como Disneylandia, hermano. Yo, indigente, muerto de frío, pero indigente de verdad, mientras que esta gente fingía estar en la nieve y con sus trailers y sus baños y su calefacción y tal. Bueno, esa es una de las historias que tengo que es muy particular. Qué maravilla, qué maravilla. Yo sé que lo has contado muchas veces, pero yo quiero que me lo contes. La experiencia de trabajar con grandes actores de Hollywood en una película en la cual estuviste, una película de acción que yo me vi, que creo que ha visto muchísima gente, Prueba de Vida, creo que se llamaba en español, Prueba de Vida, en la que estás con Russell Crowe y con Meg Ryan, con esa mujer tan hermosa, por Dios, te tocó una escena con ella. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Mira, eso eso al comienzo, creo que nos pasa cuando nos encontramos con gente tan importante y tan famosa, y es que terminamos de alguna manera subvalorándonos y sintiéndonos un poquito inferiores. Y esa es una cosa que tenemos un poco los colombianos. Los colombianos, yo creo que se ha hablado de eso también en el fútbol, ¿no? Que los colombianos a veces se sienten inferiores a los rivales, cuando en realidad tenemos las mismas capacidades y los mismos talentos. Pues eso fue lo que me pasó un poquito con esta gente. Me escogieron para hacer este personaje y cuando llego yo a hacer mi primera escena con Meg Ryan, el director me dijo que no le gustaba realmente el texto como estaba escrito, que por qué no improvisaba un poco en la escena y hablaba con ella, digamos, sobre los hijos, háblele sobre la familia. A mí se me olvidó el inglés por completo. No. Y esta mujer me miraba con esos ojos azules, absolutamente hermosa, y no parpadeaba, y yo me quería básicamente orinar del susto. Qué maravilla de historia. Al comienzo comencé a hablar y el director como que se me acercaba y me decía, mire, no le estoy entendiendo mucho, creo que tenemos problemas de sonido, pero era que yo no podía hablar, no me salía nada, no me salía el inglés. Y bueno, finalmente hice la escena y a lo que voy con todo este cuento largo es que nos subestimamos de tal manera que después yo me encuentro con Meg Ryan y con Russell Crowe y ellos se me acercan y bueno, ella me pide que le enseñe a bailar salsa y él me dice, me felicita por una escena que hicimos improvisada después más adelante. Y entonces descubre uno que ese sentimiento de ser inferior es absolutamente absurdo, ¿no? Que todos son, o sea, somos igual de talentosos a todo el mundo. Y bueno, esa experiencia me dejó eso, que fue muy importante en mi carrera profesional. No, hombre, por favor, Diego, y la gente la recuerda. Yo la recuerdo mucho, me encantó, además porque... ¿Te ha tocado, digamos que, cuál fue tu primer personaje de ese calibre que entrevistaste en la vida? Ah, no, personajes de calibre fuertes, muy fuertes, como por ejemplo el mismo Maradona, que en paz descanse. Me tocó hacer una entrevista una vez en un aeropuerto, en un momento muy especial, que fue cuando a él lo sacaron del Campeonato Mundial de Estados Unidos 94 por doping. Y eso fue muy famoso porque yo era el único que estaba por allí cerca. Ya había pasado él la sala de inmigración y estaba en la sala de allá. Y yo me acerqué con mi grabadorcita, estaba haciendo radio en ese momento. Y bueno, él me dio una entrevista, no fue muy amable que digamos, porque era un momento muy fuerte, pero yo ya tenía, digamos que cierta experiencia para poder abordar esos temas. Pero bueno, así han pasado muchísimos personajes. Pero yo digo... Qué delicia poderte ver, Diego, qué delicia poderte ver, poderte sentir cerca a pesar de que estamos lejos. Y pues lo que más quiero es que cuando nos den la posibilidad de volver otra vez a salir y que todo esto termine, podamos vernos, darnos un abrazo y expresarte mi cariño, mi admiración de siempre, Diego. Igualmente, Adolfo. Así es una maravilla
que en medio de todo esto podamos conectarnos, ¿no? Podamos mantener esos lazos firmes, porque finalmente lo que somos los seres humanos es eso, es relaciones y conexiones y compartir y conversar y bueno, estoy seguro de que muy pronto nos vamos a poder encontrar de nuevo para eso, para volver a hablar y seguir hablando, porque podríamos hablar horas enteras de miles y miles de cosas. A ver, un sketchito como que estuviera Katy ahí al lado y tú le dijeras tu maravillosa frase que se quedó para la historia. Ahí un momentico, porque eso sí no puede faltar, a ver cómo es. Ah, cosa inmunda, Caterín, cosa putrefacta, vístase bien, carajo. Abrazote muy grande, Diego. Igualmente, Adolfo, mil gracias por este espacio, te mando un abrazo inmenso. Lo mismo, un abrazote muy grande, te quiero mucho, un abrazo. Igual.